Y es precisamente de esto de lo que hablamos en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Donde encontramos el Sermón del Monte. Y hoy acabaremos el tema de los 6 primeros versículos acerca de la crítica. Y en ese sermón, por supuesto, como ya hemos visto por muchas semanas, Cristo se dirige al pueblo y le está enseñando realmente en qué consiste la verdadera religión. En qué consiste realmente pertenecer al reino de Dios. Muchos son aquellos que se dicen cristianos. Muchos se denominan a sí mismos hijos de Dios. Pero desde luego, no todos aquellos que dicen Señor, Señor, son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no han entendido el mensaje del Evangelio. ¿Qué es este mensaje del Evangelio? Muy breve. Es sencillo. Primeramente, que todos somos pecadores. Y que hemos pecado, hemos roto la ley de un Dios santo. Y no hay quien se libre. Y todo niño debe entender, y todo joven debe entender, y todo adulto debe entender, y todo anciano debe entender que somos pecadores ante un Dios santo, y que ese Dios santo está airado contra el pecador. Y a menos que hagamos algo en cuanto a ese pecado, ya hemos sido condenados. Y esa condenación es el infierno, esa condenación es separación eterna de Dios en un fuego que nunca se apaga. Así que número 1, debemos reconocer que somos pecadores. Número 2, como he dicho, debemos reconocer que la paga del pecado es muerte. Y el producto de todo nuestro pecado es muerte. Pero número 3, debemos también saber que Cristo murió por nosotros. Y que no solo murió, sino que Él también resucitó en victoria y poder. Y cuando Él murió por nosotros significa que Él tomó nuestro lugar. Que ya no tengo que morir yo, sino que Él murió por mí. Y que cuando yo tengo fe y creo en lo que Cristo hizo por mí y por ti en la cruz del Calvario, y que Él resucitó de los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Recibirás perdón de pecados. Y a partir de ese momento, en ese nuevo nacimiento, tu vida es transformada. Y ahora puedes vivir en poder y victoria en el Señor. Ahora bien, Mateo 5, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Os acordáis? Sí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Para que yo pueda recibir el mensaje de Cristo, yo tengo que ser pobre en espíritu. Tengo que reconocer mi condición de pecador. Y esa es precisamente la actitud contraria que tenían los fariseos y escribas. Ellos ¿qué hacían? Ellos se autojustificaban. Ellos se creían mejor que los demás. Ellos pensaban que estaban aquí arriba, en la élite. Y el resto por abajo. Tú naciste del todo en pecado, decían. ¿Y nos vas a enseñar tú a nosotros? Eran orgullosos. Eran la élite religiosa. Y Jesús dirige el mensaje a los judíos que escuchaban, haciendo referencia a la religión falsa de los escribas y fariseos, que por tantos años habían subyugado, habían hundido al pueblo hasta tal punto que la gente no sabía qué creer, no podía alcanzar. Era imposible cumplir la ley de Dios. Era imposible llegar a ser aquello que Dios quería que fuesen. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Habían sido mal enseñados. Y Jesús, en su humildad, en su poder,
en su sabiduría, con sus palabras, enseñando como aquel que tiene autoridad, porque él mismo, vimos, era el autor de la palabra de Dios. Redirige sus pensamientos, redirige sus corazones para comprender y entender la voluntad de Dios, que Dios no quiere sacrificio, Dios quiere un corazón contrito y humillado, Dios quiere humildad, Dios quiere mansedumbre, Dios quiere que te des cuenta que tú no puedes, pero que Él sí que puede, y eso no ha cambiado. Ocurrió hace 2000 años y sigue válido hoy en día. Tú solo no puedes vivir la vida cristiana. Tú necesitas a la persona de Cristo. Él fue aquel que tú necesitabas para ser salvo y Él es la persona que tú necesitas para vivir en victoria tu vida cristiana. Es así. Y ese es el mensaje de Mateo 5, 6 y 7. Que sin Él no puedes. Y Él quiere transformar tu vida a su imagen. Capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que, versículo 6 lo quiero decir también, no deis santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así que aquí tenemos haciendo esto algo ¿no? Tenemos aquí estos 6 versículos donde Jesús dirige el tema a lo que es el juzgar a los demás. Y vimos hace 2 semanas, la semana pasada vimos 3 razones por las que esta actitud es el pecado y el balance correcto. ¿De acuerdo? Así que vamos a continuar viendo estas 3 razones. Vemos plenamente que es un modo erróneo de ver a Dios. Un modo erróneo de ver a Dios. Esto lo vimos la semana pasada. ¿Por qué está mal juzgar? ¿Por qué está mal juzgar al modo que lo hacían los escribas y fariseos? Número 1. Porque nos ponemos en lugar de Dios. Nos creemos como Dios. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Nos hemos visto por encima de ellos. Y nos creemos tener la posición de Dios y los juzgamos. Y no solo eso, sino que también los condenamos. Y Dios dice, hey, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y aquí nos quedamos la semana pasada. Hoy vamos a ver que es un modo erróneo de ver a los demás. Cuando un escriba fariseo se ponía por encima y empezaba a señalar con el dedo, ¿qué es lo que hacían? Y lo hemos dicho varias veces. Lo que hacían era despreciar a los demás. Los veían de un modo incorrecto. Versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Ahora, ¿cómo veía Jesús a las personas? Hay un versículo, si recuerdo ahora, dice, y viendo Jesús a las multitudes, se apiadó de ellas, porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Ahora, esto no es lo que hacían los fariseos, los maestros de aquel entonces. El maestro está puesto para enseñar, para ayudarles, para construir. El pastor está aquí para construir, no para destruir. Y cuando alguien corrige, lo debe hacer con amor, como Jesús. Se apiadó de ellas, porque las veía como ovejas que no tienen pastor. No se ponía, y él estaba por encima de ellas, porque él es Dios. Pero fíjate, su corazón se apiadó de ellas. Todo lo contrario
de lo que hacían los fariseos. Todo lo contrario de aquel que juzga en el espíritu del fariseo. Ve erróneamente a los demás. El problema es que su juicio se basaba, el juicio del fariseo se basaba no en el estándar de Dios, sino en el estándar que ellos se habían hecho. Y es el problema, que muchas veces yo me pongo mi justicia, me hago mis reglas, me las monto y desmonto a mi manera, y yo juzgo basándome en mis reglas. Pero Dios quiere que juzgues basándote en este libro. Dice John MacArthur: un juez debe conocer toda la ley y para pasar juicio debe conocer todas las circunstancias, hechos y motivación. Así que cuando juzgamos, nos hacemos jueces a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando afirmamos nuestro derecho a juzgar, seremos juzgados por el estándar de conocimiento y sabiduría que clamamos tener. Si nos ponemos como jueces por encima de otros, no podemos alegar ignorancia de la ley cuando Dios nos juzgue. ¿Os acordáis del versículo que dice en Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación? Pues ahí está el significado. Cuando yo me pongo a juzgar, y Dios dice: porque seréis juzgados. ¿Juzgados por quién? Dimos, pues es Jesucristo. Y cuando yo me pongo en la autoridad diciendo: lo que haces está mal, yo te juzgo, estás tomando su lugar, te pones por encima y desprecias al hermano o a la persona. ¿Sabes todo? ¿Sabes todas las cosas? Juzgando en espíritu hipócrita, ¿eh? ¿Sabes todos los hechos? ¿Sabes todas las circunstancias? ¿Sabes qué hay detrás? Seguramente no. Pero cuando juzgas, te haces ver como que sí que lo sabes. Como si que sí que estás ahí arriba como Dios. Que Él sí que lo sabe. Y tú te tomas la libertad, o yo me tomo la libertad para hacerlo. Y la Biblia dice: no te hagas maestro, muchos de vosotros, porque sabéis que los maestros van a ser juzgados por una vara de medir más elevada, por ser maestro. Así que no quiere decir que no seas maestro, quiere decir que vais con cuidado. La Biblia dice también en 1 Timoteo que aquel que quiere ser obispo, pastor, tiene un buen deseo, pero el obispo debe ser y da una lista de los requisitos. Pero es importante reconocer y entender que el maestro, el pastor, o aquel que juzga también, va a ser medido de acuerdo a aquello que está diciendo y a aquel juicio. Número 3 es un modo erróneo de verse a sí mismo. Es un modo erróneo de verse a sí mismo. Fíjate, los fariseos, cuando ellos levantaban el dedo y señalaban a las personas, ellos se creían, se veían a sí mismos en el espejo y se veían la mar de guapos, la mar de santos, la mar de perfectos e impolutos. Eran la élite. Iban con orgullo por la vida. Mira, voy a hacer la misma ilustración que usé para hablar acerca de andar dignamente, la voy a usar para hablar de los fariseos. Cuando decía la mili, estaba en el cuerpo de infantería marina, y algo que nos enseñaron es a llevar la gorra con la visera bien baja, con tal que no puedes ver así. Tienes que ir con la cabeza erguida, con orgullo, porque perteneces a este cuerpo de infantería marina. Andar con orgullo, con dignidad, decían. ¿Vale? Los fariseos andaban con orgullo, con la barbilla bien alta. Y aquí estamos nosotros. Somos lo mejor, lo mejor. Cuando realmente lo que importaba no es cómo tú te ves o cómo te ve el vecino, sino cómo te ve Dios. Y ellos tenían un entendimiento erróneo de cómo realmente eran ellos. Porque sí, vivían en riqueza, y vivían en popularidad, y vivían en una gran posición en la tierra, pero cuando dejaban este mundo y se presentaban ante aquel Dios que ellos decían servir, era otra historia. Y Dios los veía de un modo muy distinto. Acordaros que estamos hablando de que Dios quiere transformar nuestro carácter. Y todos, yo incluido, yo primero, somos culpables de juzgar a los demás en el espíritu hipócrita, en el espíritu de los fariseos.
queriendo santificar cuando realmente nosotros necesitamos que trabajen en nosotros. Así que es un modo erróneo de verse a sí mismo. Y el versículo 7, el versículo 3 al 5 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? La primera palabra del versículo 5 es hipócrita. Hipócrita. Ahora, ¿qué vemos primeramente aquí? Vemos que esta viga y esta paja, ¿dónde están? ¿Dónde están? En el ojo. ¿Y qué es lo que está indicando este ojo? Indica ceguera espiritual. Cuando tenemos algo en el ojo, cuando una piedrita, un pelito de la pestaña o algo entra en el ojo, es una molestia, ya sea grande o pequeño, molesta mucho. Recuerdo estar una vez trabajando con una desbrozadora e incluso cuando iba con la máscara me saltó una piedra y me entró en el ojo, una piedrita muy pequeñita o un poco de arena, no sé qué fue, pero estuve 3 días con un dolor de ojo que estaba ahí metido, no me lo podía sacar. Horrible, horrible. Otra vez a una de mis hijos con un papel me cortó un poquito el ojo. Así por la mañana me despertó y no miró a nadie. y así me enseñaba un dibujo que había hecho y sin querer abrí el ojo y yo no veía nada, no había sangre, no había nada. Pero tuve que ir al médico si había una micro rotura o un microcorte se llamaba y tuve que llevar el ojo. Cualquier cosa en el ojo molesta un montón. Y aquí el Señor Jesucristo está hablando acerca de esta ceguera espiritual, de esa cosa en el ojo que hace que nuestra visibilidad se vea limitada, que nuestra visibilidad sea angustiosa, que sea difícil tener el ojo abierto. ¿Y qué es lo que afecta grandemente esta visión espiritual? Versículo a Mateo 15:14, vamos a leer Mateo 15:14. Mateo 15:14. Dice, bueno, dice, y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes qué? ¿Quién está aquí? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pastor, perdone que... Estoy en el 12 ahora, a 15:12. Mateo 15:12, perdón. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. ¿A quién? ¿A quién dejarlos? A los fariseos. ¿Y qué son? Son ciegos, guías de ciegos. Fíjate cómo Cristo hace referencia a aquellos que son ciegos espiritualmente. ¿A quién? A los fariseos. Mateo 5, 6 y 7, ¿de quién está hablando también? ¿O a quién está haciendo referencia? De la religión falsa de los fariseos y escribas. ¿Qué eran? Hipócritas. ¿Qué eran? Ciegos espirituales. Cuando Jesús habla de juzgar, habla de aquellos que tienen una viga en el ojo. Los fariseos y escribas. Aquellos que son ciegos espirituales. Ahora, ¿qué es lo que producía esta ceguera espiritual? ¿Qué es lo que producía esta ceguera espiritual? Su autojustificación. Yo lo valgo, yo me lo monto, yo me lo guiso. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Y lo escribían y lo seguían. No porque fuese inspirado, sino porque es lo que ellos pensaban que era. Y ellos hacían su grupo y sus reglas y sus normas. Y por supuesto, nadie podía entrar. Eran la élite. Y si tú eras del pueblo, tú no puedes entrar a la élite. Siempre estarías por debajo. Ellos mismos se pusieron
en su pedestal. Lucas 5, vamos a Lucas 5, versículo 31 y 32, Lucas 5, 31 y 32, habla de nuevo, voy a leer el 30 también, para dar el contexto un poquito, dice el 30, 5:30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Fijaros que siempre aparecen, y hay un peligro muy grande hoy en día de que la iglesia se convierta en legalista como los fariseos y escribas. Y quiera Dios que en esta iglesia no ocurra. Que vivamos la sana doctrina en toda su pureza, pero sin llegar al legalismo. Donde si no haces lo que yo quiero, ya estás condenado. Quiera Dios darnos sabiduría para entender qué es importante y qué no es importante. Quiera Dios darnos sabiduría para mantenernos santos y sin mancha de un mundo de pecado. Quiera Dios darnos sabiduría para mantenernos alejados del mundo, pero a su vez mantenernos con amor los unos con los otros. He dicho muchas veces también que nuestro deseo, mi deseo como pastor es las demás iglesias que hagan lo que quieran. Debemos concentrarnos en este cuerpo. Dios nos ha dado una responsabilidad, y a mí como pastor esa responsabilidad de mantener este cuerpo puro y santo para su gloria. Lo que hagan los demás es responsabilidad de sus pastores. Pero en esta iglesia debemos mantenernos puros y santos. Ahora bien, veremos más adelante que también debemos juzgar. Debemos saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Debemos ser inteligentes. Debemos ser astutos como serpientes. Porque hay un lobo fuera que quiere apresarnos. Pero en Lucas 5, versículo 30 dice: los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Está diciendo aquí Jesús que los fariseos y escribas son justos? No. Está diciendo que ellos se llamaban a sí mismos justos. Y que solo aquel que se ve a sí mismo pecador puede recibir a Cristo. Y de nuevo está haciendo referencia a las bienaventuranzas. Fijaros cuántas referencias hay constantemente a estas bienaventuranzas, a que a menos que tú te veas pecador, es imposible que seas salvo. Hoy en día el pecado, predicar acerca del pecado, no está de moda en las iglesias. Se predica del poder de Dios, se predica de la gran victoria de Cristo, se predica de la gracia de Dios, se predica de la bendición de ser lleno del Espíritu Santo, se predica de tantas cosas buenas, que son verdad. Pero si te deja la primera, que es la más básica, no puedes disfrutar las siguientes. Porque a menos que tú te humilles ante Dios, porque te ves a ti mismo no como justo, sino como enfermo. A veces cantamos, y a veces cuando cantamos pienso que puede traer confusión. A veces cantamos, y por supuesto la música himnos son poéticos, es mucha poesía, habla acerca de nuestras enfermedades. No habla de enfermedad física necesariamente. Principalmente habla de nuestra enfermedad espiritual. Él sanó nuestros dolores y dolencias. No es que ya no voy a poner enfermo, sino que Él sanó nuestra dolencia espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar a aquellos que se ven a sí mismos enfermos, a aquellos que acuden al médico, que puede darles la medicina, la única que es su sangre. Amén. Esa es la realidad. Y los fariseos no se veían como enfermos, se veían como sanos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la ceguera espiritual, el autojustificarse. ¿Sabes qué? Hoy en día, hay muchos que viven en ceguera espiritual. De hecho, por desgracia y tristemente, es la gran mayoría. Muchos que se profesan religiosos,
y quieren corregir tu caminar. Son ciegos espirituales. No te dejes amedrentar por alguien que no es salvo. ¿Sabes quién te juzga? Dios te juzga. Amén. Dios te juzga. Y debemos aprender a vivir como, ya dijimos esto antes también, como en la presencia de Dios. Los fariseos oraban y alababan enfrente de todo el mundo. Y se ponían a las esquinas y quiero que todo el mundo me vea qué santo soy. Y Pablo dice, no. No te importe lo que piensan los demás de ti, ni yo mismo me juzgo, porque quien me juzga es Dios. Aprende a vivir. ¿Sabes que si tú aprendes a vivir en la presencia de Dios, nuestra vida cambia así? Así es. Cambia rápidamente. ¿Por qué? Porque no hay nadie que sea tan santo. Si el crimen en Roma descendió grandemente porque pusieron estatuas de vírgenes y santos, ya lo he dicho esto una vez, en las esquinas, y temían ser vistos por estas imágenes y santos, estas vírgenes y santos en las esquinas, y bajó el crimen hace muchos años. Cuánto más el verdadero creyente cuando vive en la presencia de Dios y sabe que Dios le ve en todo momento. Hay un himno que se titula Tentado, no cedas. Tentado, no cedas. Si vives bajo tentación, recuerda que tienes a Cristo mirándote, observándote. Que Él dio su vida por ese pecado que tú quieres cometer, que tu carne quiere cometer. Tentado, no cedas. Ceguera espiritual. Ahora, ¿qué es esta viga y esta paja? Y por supuesto hemos dicho antes que no hay nada que entre en el ojo que no sea molesto. Automáticamente es muy molesto. Pero fíjate la comparación aquí. No es entre un justo y un pecador. O entre un pecador pequeño y uno un poquito más grande. En este versículo, si tú lo lees atentamente, tú te das cuenta que la diferencia es abismal. Dice, ¿te has fijado una vez? ¿Te has pensado una vez en una viga en un ojo? ¿Cómo puede ser una viga en un ojo? Y una pajita. El pecado del crítico, el pecado de aquel que juzga como fariseo, el pecado de aquel que se pone por encima, el pecado de aquel que se pone en lugar de Dios, el pecado de aquel que ve con desprecio a los demás, es mucho peor o mucho más grande que el pecado de la persona a la que está criticando. ¿Es así lo que está diciendo el Señor? ¿Y qué es lo que demuestra la intención de aquel que quiere sacar la paja cuando tiene una viga en el ojo? Versículo 5, hipocresía. Hipocresía. ¿Os acordáis qué significa la palabra hipocresía? ¿Qué era un hipócrita en el tiempo romano? Un actor. Un actor. Alguien que se ponía una gran máscara en su cabeza y simulaba ser alguien que no era un actor, un hipócrita. ¿Cuántos actores hay hoy en día? Incluso en las iglesias. Dios no quiere que seamos actores, Dios quiere que seamos sinceros, Dios quiere que seamos reales. John MacArthur escribe, la mismísima naturaleza de la autojustificación es justificarse a uno mismo y condenar a los otros. Al hacer eso, uno juega a ser Dios porque se juzga a sí mismo basándose en su propio estándar y sabiduría. La autojustificación es el peor de los pecados porque es incredulidad. Jesús está diciendo básicamente aquí, deja de mirar a los demás y mírate a ti mismo. Y eso es algo que muchas veces decimos. Mira, deja de criticar tanto y mira tus propios fallos. ¿Verdad que sí? Es importante que lo apliquemos. Es lo que está diciendo Jesús. No busques los fallos de los demás. Cuando tú veas realmente cómo eres, se te quitarán las ganas de criticar. Y si tú quieres criticar a alguien, lo vas a hacer en amor. Porque tú sabes que tú eres pecador. Tú sabes que eres malo. Tú sabes que es horrible. Y que poco puedes decir.
y quieres ayudar al hermano, y siempre lo harás con amor. Martin Lloyd Jones añade, dice, si un hombre dice que su único interés en criticar está en la justicia y la verdad, y no en la personalidad, entonces será tan crítico consigo mismo como lo es con los demás. Un gran artista siempre es severamente crítico consigo mismo. Y eso ocurre con los pintores y artistas. Normalmente son críticos con su obra. Alguien verá una gran obra de arte y el crítico, no está del todo seguro, esto aquí no, pues está súper bonito, pues sí, yo veo aquí, ¿sabes? Un gran artista es crítico consigo mismo. Eso es una buena crítica. Ahora, ¿cuál es el balance correcto? Versículos 5 y 6. ¿Cuál es el balance correcto? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así que tenemos dos aspectos. Tenemos el aspecto positivo y tenemos, por supuesto, el aspecto negativo. ¿Cuál es el aspecto positivo? Bueno, por supuesto, ¿cuál es el problema o cuál es la solución a este problema? La humildad. La humildad, la mansedumbre, el verse realmente como somos y no negarlo. El reconocerlo, el ser humildes, el reconocer que tenemos una viga en el ojo. Ahora, esto no quiere decir que todos tengan una viga en el ojo. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que todos aquellos que critican del modo farisaico tienen una viga en el ojo. Esto quiere decir que cuando criticamos en el espíritu farisaico, tenemos una viga en el ojo. Y ahí está el verdadero problema. Ya vimos y veremos ahora que el creyente debe poder discernir. Que el creyente debe poder juzgar. De otro modo, ¿cómo sabré que es un cerdo y un perro para no echar las perlas? Veremos ahora. ¿Cómo puedo reconocer quién es un falso maestro y quién no? Yo debo poder discernir y juzgar. Pero no debo hacerlo como lo hacían los fariseos. Y yo estoy, humanamente hablando, inclinado a ello. Y cuando ocurre eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Humillarme a mí mismo. La humildad. ¿Qué debo hacer? Sacarme esa viga de mi ojo para poder ayudar. Reconocer que yo no soy tanto como yo me pensaba y de nuevo ponerme de vuelta a mi lugar. Y ahí yo puedo empezar a ayudar a los demás. Así que cuando confrontamos el pecado de otro, siempre debe hacerse en mansedumbre, nunca en orgullo. Lloyd Jones escribe, cuando un hombre se ve realmente a sí mismo, nunca juzga a nadie del modo erróneo. Si tú te ves realmente como Dios te ve, nunca vas a juzgar del modo erróneo. Es por eso que a la Biblia habla tanto de mansedumbre, y de amor, y de paciencia, y de paz. ¿Por qué? Porque es gente, hermanos y hermanas, cristianos, hijos de Dios, que se ven realmente como son. Y eso te calma los nervios. Te quita toda tontería. Te da un par de joyas, y te... ya, sí, verá, ya me veo como soy. Es así de claro. Pero es verse como somos. Pregúntate, ¿tienes orgullo en tu corazón? ¿Hay orgullo? ¿Te autojustificas delante de los hombres? ¿Delante de Dios? ¿Delante de ti mismo? Ahora, ¿cuál es el aspecto negativo? Y aquí, por supuesto, Jesús, en Mateo 7, Jesús cierra esta porción con un versículo un tanto peculiar, ¿verdad? Dice, no des lo santo a los perros ni a los cerdos. John MacArthur escribe, el primer peligro, como ya dijimos antes, es llegar a la conclusión de que no tenemos el derecho de oponernos a la falsa doctrina o a las prácticas erróneas en la Iglesia, no sea que caigamos
en una autojustificación crítica. Y esto lo hemos dicho muchas veces. ¿De acuerdo? Hay gente que dice que no hay que criticar, no hay que juzgar a nadie. Que hagan lo que quieran. El cristiano no debe juzgar, punto. Y verlo así es un peligro, como vemos ahora. El segundo peligro está íntimamente relacionado con el primero. Si tenemos temor de confrontar la falsedad y el pecado en la iglesia, estaremos inclinados a no discriminar y discernir. En la Biblia habla muchas veces de que la iglesia debe mantenerse pura, de que en los posteriores tiempos entrarán falsos maestros, de que Himeneo y Fileto, de que Alejandro, de que tal y cual han causado muchos males a la iglesia, de que si se llaman cristianos y andan en pecado, no os juntéis con ellos. Eso dice la Biblia. Habla de juzgar con el afán o con el deseo de mantener la iglesia pura. No hay nada que Satanás quiera más que destruir una iglesia santa. Sí. Y va a infiltrar el pecado de un modo o de otro. Y es responsabilidad de la iglesia, del pastor y de los miembros de la iglesia el poner un filtro. Y para poner un filtro es necesario poder juzgar. ¿Pero cómo? Reconociéndonos ante Dios como realmente somos. Como decía Lloyd Jones, de este modo nunca lo haremos de un modo incorrecto. Así que en este versículo Jesús está diciendo, nos manda a distinguir y discriminar quiénes son los perros y los cerdos. Dice el versículo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora, ¿qué son estos perros, estos cerdos? ¿Qué era un perro en aquel entonces? Hoy en día estamos acostumbrados a los perros, y ahí está el pedigrí, son perros bonitos, ¿verdad? La mayoría de ellos. Son animales de compañía, el perro es el mejor amigo del hombre, y todas estas cosas. En aquel entonces no era así. En aquel entonces un perro, era un animal salvaje. No era un animal doméstico, excepto aquellos que se ocupaban de ayudar a las ovejas y de mantener los rebaños. Pero un perro era un carroñero, un perro que vivía en lo salvaje y era agresivo, era sucio, estaba rabioso, tenía pulgas y era despreciable. Ese era un perro. Y Jesús dice, no deis lo santo a lo despreciable, a los perros. Pero no se queda corto. Sigue con los cerdos. Y por supuesto, si un perro era vicioso y era enfermizo, un cerdo además era más bajo todavía. Para los judíos el cerdo era lo peor de lo peor. No había animal más impuro que el cerdo. Ni tocarlo, ni respirarlo, ni estar cerca. Y por supuesto, los cerdos estaban por ahí campando igualmente. Eran animales salvajes que si podían, te despedazaban. Eso era un cerdo. Y dice, no deis lo santo a los perros, ni vuestras perlas delante, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ahora un judío nunca daría lo santo del templo, del tabernáculo, los panes, a los cerdos o a los perros. Era algo sagrado. Lo más valioso que ellos tenían, tirarlo a los cerdos. Que más que apreciarlo, lo que harían es por acercarte, te muerden. Y Jesús está diciendo, hey, hay gente que son cerdos y que son perros. No tiréis lo santo, no tiréis lo santo a ellos. Son palabras fuertes, son muy fuertes. Está implicando que el creyente, aquel que pertenece al reino de Dios, debe aprender a juzgar y a discernir que a veces te encuentras con cerdos y perros. Son sus palabras, ¿eh? No son mías. Y parece casi un mensaje como que choca con el cristianismo, ¿verdad? El punto que Jesús quiere remarcar es que ciertas verdades y bendiciones de nuestra fe
son para ser compartidas con aquellos que claramente se oponen a las cosas de Dios. Este tipo de personas son como perros y cerdos espirituales, y no aprecian ni lo santo ni lo justo. Se tomarán los tesoros de la palabra de Dios, las perlas más raras y de valor incalculable, como locura e insulto. John MacArthur al respecto escribe: los perros y los cerdos representan a aquellos que, debido a su gran perversidad e impiedad, rehúsan tener nada que ver con aquello que es santo o aquello que es precioso de Dios, excepto para pisotearlo y después volverse para destruir al pueblo de Dios. Habrá momentos cuando el evangelio que presentemos sea totalmente rechazado y ridiculizado, y juzguemos y volveremos a no hablar más, diciendo sacudir el polvo de nuestros pies, para ir a ministrar a otro lugar. Hechos 18:6 dice: pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacúdense los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Fíjate, Pablo está hablando aquí a los judíos a los que él siempre iba como pueblo de Dios. Pero los judíos, la mayoría de veces, la mayoría de los judíos lo que hacían era enfadarse, ponerse histéricos, intentar apedrearle, intentar blasfemar y todo. Y Pablo dice: ¿sabes qué? Me sacudo mis vestidos. Yo he ido a vosotros, lo he rechazado, a vosotros. Hay veces que nos encontramos con gente realmente que es perversa. Y no quiere decir que no haya que predicarse el evangelio, ni mucho menos. Pero hay veces en los que es tan obvio que uno no puede dejar que, si lo que tú quieres, es lo que tú tendrás. No echéis vuestras perlas a los cerdos ni a los perros. Ese es el mensaje de Cristo. No es que yo tenga que estar juzgando, es que hay situaciones en las que el creyente está fuera de manos. Otra cosa también es que lo que la gente necesita es el evangelio. No es hablar, por ejemplo, y eso a mí me pasa a veces, sobre todo con los testigos de Jehová, es hablar de la Trinidad y hablar de la deidad de Dios, hablar de Cristo y hablar de tantas cosas superfluas. Pero lo que la gente necesita es el evangelio. Eso es lo que no necesitan hablar de teología. Están perdidos. No necesitamos hablar incluso de la inspiración de la Biblia, de tantas verdades que son verdad. Necesitan el evangelio. Y nuestra intención debe ser hablarles. Pero cuando la puerta se cierra, ellos mismos la han cerrado. No quiere decir que yo no pueda volver de nuevo e intentarlo. Yo siempre tengo que orar por ellos y tengo que buscar su salvación. Pero hay situaciones donde es literalmente imposible porque ellos han endurecido tanto el corazón en contra de Dios que no hay nada que hacer. Así Es lo que ocurrió a Faraón. Faraón endureció su corazón ante las plagas, hasta el punto que no hubo vuelta atrás. Y hay mucha gente que endurece su corazón. Y ese es el pecado imperdonable. Cuando uno ha endurecido tanto su corazón que Dios lo deja y los entrega, como dice Romanos 1, a su propio pecado. Y hoy en día, y cada vez lo vemos más a menudo, el pecado es tan grande y está creciendo de tal modo que Dios poco a poco se va apartando. Y cada vez es más complicado ver a gente dispuesta a escuchar el evangelio. Cada vez hay más gente deseosa de que el cristianismo desaparezca por completo, de que haya gente que deje de culparles y de que les deje vivir en paz. Esa es la realidad. Y Jesús está diciendo: no deis las perlas, lo santo, a los perros y a los cerdos. Ellos tendrán su paga. Ellos tendrán su precio, su resultado. Nosotros como creyentes debemos orar por ellos, debemos buscar su salvación, debemos confiar a Dios, debemos predicar el evangelio con sabiduría, con inteligencia. Pero también darnos cuenta que habrá un momento, quizás, que habrá que decir: ya no puedo hacer más. Está en tus manos, Señor. Pablo dijo, cuando dice: me sacudo mis vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Estoy seguro que si uno de estos judíos se acercaba a Pablo después, con un corazón
humilde, dispuesto a hablar, como lo dice Nicodemo, le hablaría seguro. Pero este punto dice, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Allá vosotros. Yo ahora me voy a los gentiles, a aquellos que realmente quieren escuchar. Esta palabra de Dios es dura, es dura. Y hay mucha gente que se autocondena a sí mismo cuando se autojustifica a sí mismo. Así que vamos a seguir fieles al Señor, vamos a seguir confiando, vamos a examinar nuestro corazón, a no volvernos críticos como los fariseos, sino a buscar la pureza del Evangelio. ¿Empezando dónde? ¿Con el que está al lado? No. Empezando en nosotros mismos. Viéndonos como Dios nos ve. Examina mi corazón, dice David. Prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Y ese es día a día, buscando agradar a Dios. De vez en cuando me encontraré a alguien que necesita corrección, pero en tanto que yo estoy andando con Dios, esa corrección que venga de mí será en humildad y amor y nunca será con ese espíritu crítico. Ahí está el club de la cuestión. Así que vamos a dejarlo aquí y la semana que viene seguiremos.